nos va a capacitar con el tema de medidas antropométricas para menores de 5 años. Este tema surge posterior a una auditoría que tuvimos en la Secretaría de Salud con las unidades de análisis de los casos de desnutrición. Entonces ellos nos piden que hagamos una formación continua, tanto en médicos, auxiliares y enfermeras, para mejorar como la calidad del dato que se registra en la historia clínica y hacer un diagnóstico más oportuno de los casos de desnutrición. Recuerden que la ruta de desnutrición aplica para los menores de 5 años y que tenemos herramientas en la historia clínica como la calculadora nutricional que nos va a permitir hacer un diagnóstico como más oportuno de estos casos. Muy buenos días para todos. Algunos no los conocía personalmente, más sí virtualmente por las historias. Yo soy María Isabel Velázquez, somos 4 nutricionistas y estaremos pues atentas a todo lo que requieran. Hoy, como dice la jefe, vamos a hablar específicamente de ese rango de edad de 0 a 5 años, un grupo de edad pues tan importante y también tan vulnerable. Y quiero pues contarles que tenemos hoy una presentación que me prestó Julián Montes, nutricionista que trabaja también pues para la Secretaría de Salud, ¿cierto? Entonces, todo se basa en la resolución 2465 de 2016. Va a quedar en pública una carpeta que va a tener un material maravilloso para que ustedes también miren, investiguen y demás, donde van a tener tablas diferentes. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a tener niños, digamos, que son pues con una condición normal, sino que podemos tener niños con prematurez, síndrome de Down y parálisis cerebral. Entonces digamos que sí o sí tenemos que tener toda la mano para poder pues, tener como esas herramientas y poder dar un diagnóstico nutricional adecuado. Aquí vamos a hablar un poco de definiciones, clasificación nutricional, técnicas adecuadas de medición. Henry Ford decía algo muy sabio y es que la calidad está en hacer bien las cosas aunque nadie los ve. ¿A qué me refiero? A veces tenemos dentro del consultorio una situación compleja donde el niño se mueve, llora y hay diferentes situaciones donde tenemos dificultades para la toma adecuada de esas medidas. Pero ahí está como un chiste, o sea, tener la técnica adecuada, saber cómo intervenir en ese momento, se puede hacer la medición para que sea adecuada. Si nosotros lo pensamos de esta manera, las gráficas tanto de crecimiento y desarrollo como las de gestantes, así como en la música, tienen armonía o no la tienen. O sea, una gráfica misma nos muestra, ¿cierto?, cuando de pronto hay un sesgo, hay un error en el punto, digamos, en la toma y demás. ¿Por qué? Porque un niño no puede, digamos, disminuir talla, puede tener un crecimiento armónico, y es ahí donde podemos tener, digamos, una interpretación de la gráfica adecuada, ¿cierto? Nosotros podemos tener un crecimiento armónico ascendente, podemos ver otra invertida, o sea, una estacionaria, otra descendente, digamos en peso, pero en talla tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿cierto? También podemos tener niños, obviamente que tienen condiciones de parálisis cerebral, donde tenemos que tomar la talla de una manera diferente, ¿cierto? No podríamos tomarla acostado y parado, sino que tendríamos que hacerla por altura derivada de tierra, ¿cierto? Entonces esa medida es bien importante pues, porque nos va a ayudar enormemente, ¿cierto? Realmente, ¿cuál es el objetivo? ¿Cierto? Dice, adoptar los indicadores antropométricos, ¿cierto? Los patrones de referencia y puntos de corte para realizar esa clasificación antropométrica del estado nutricional, ¿cierto? De los niños y de las niñas. Tenemos que tener en cuenta también que más adelante, si la doctora Liliana considera, podemos mirar la parte de adultos, pues digamos adultos mayores, que es también bien importante. Miren pues acá, ¿cierto? Tenemos entonces algo muy claro, ¿cierto? Ese término como tal, antropometría, proviene, ¿cierto?, de la palabra antropo, hombre, y métricos, medida. Entonces miren cómo nosotros tenemos acá adultos y niños con unas medidas que teóricamente podrían ser simétricas, en muchos casos son muy asimétricas, pero es ahí donde las tablas de referencia o las mediciones pues nos van a ayudar. Algo pues muy sencillo, en adultos, por ejemplo, miren, el adulto, digamos, si nosotros no tenemos, digamos, un tallímetro, teóricamente podríamos tener la medida y multiplicar por 2, ¿cierto? Y esa nos daría la talla, eso se conoce como broca, pero obviamente no sería tan exacto. Entonces, lo que buscamos es que sea mucho más puntual, ¿sí? Entonces, digamos, las calculadoras que están en la historia clínica son de gran ayuda, pero también tenemos que tener un ojo clínico para interpretar dónde puede haber un error, ¿cierto? Entonces, vamos a poner un ejemplo, y vamos a ver más adelante, digamos, indicadores que no apliquen para la edad, la calculadora puede arrojar un dato, se puede asumir que hay un déficit y realmente no lo hay, porque estamos mirando el indicador que no es, ¿cierto? Entonces, qué importante es eso. Realmente, ¿qué es ese estado nutricional? O sea, son resultados del, o sea,
la relación que hay realmente entre la ingesta, ¿cierto?, de energía y nutrientes y lo que realmente se gasta, ¿cierto? Entonces este gasto nos va a mostrar un balance o un balance, ¿sí? Y también tiene mucho que ver con la actividad física y el estado fisiológico, ¿cierto? No es lo mismo las calorías que requiere un niño en condiciones de normalidad que uno que tenga una condición especial, por ejemplo una parálisis cerebral, ¿cierto? Entonces, o un niño con prematurez. Entonces, recordemos que un niño con prematurez necesita más calorías, menos volumen, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que ser mucho más cuidadosos. O sea, ganar gramos en un neonato es mucho más valioso que en cualquier otro segmento, ¿sí? Bueno, tenemos acá también un indicador antropométrico, ¿cierto?, que realmente es un índice estadístico, ¿cierto?, que surge de la combinación de dos variables parámetros, ¿cierto?, como cuando tenemos, por ejemplo, el peso, la talla, la longitud, ¿sí? Cuando hablamos de longitud, hablamos de menores de 2 años, talla mayores de 2 años. Entonces, tener eso presente. ¿Qué diferencia hay cuando tomamos esa medida acostado o parado? Aquí tenemos algo muy importante, la campana de Gauss que tanto nos ayuda en la vida, ¿cierto? Entonces tenemos acá la puntuación Z, ¿cierto? Entonces tenemos, en este momento hablamos de la normalidad entre -1 y +1. Hace muchos años, en algunas interpretaciones se hablaba entre -2 y +2, ¿cierto? Pero sí o sí hablamos en este momento de -1 como la normalidad, ¿cierto? Entonces, realmente, ¿qué es? La forma de expresarse una medida individual, en este caso, el peso o la talla, ¿cierto?, en términos de cuántas desviaciones estándares está por encima o por debajo para poder identificar lo que se está en exceso y déficit. Importante ahí también. Entonces, miren este caso. Samuel tiene 1 año y 6 meses. Llega a su control de crecimiento y desarrollo, en este caso puede llegar a la consulta de ustedes, acompañado de la madre, se refiere que, pues, digamos que come bien, aunque a veces tiene como aversión o es selectivo con la carne y las verduras y no ha tenido enfermedades recientes. Entonces, la primera pregunta, ¿cierto?, ¿qué mediciones antropométricas creen ustedes que debemos realizar en este rango de edad? Y la segunda, mencionar los indicadores antropométricos que creen ustedes que se deben usar. ¿Quién se atreve? Peso, talla, tendencia sexual y el brazo. ¿Quién dice más? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué indicadores podrían aplicar para ese rango de edad? Peso para la talla, talla para la edad, peso para la edad. Qué importante entonces tener en cuenta que en este caso el índice de masa corporal para la edad, para este rango de edad, no aplica, pero en estudios poblacionales grandes lo toman en cuenta, ¿cierto? Pero nosotros en la consulta cotidiana no lo tomamos. Esto es importantísimo. Este es el indicador más sensible, ya que muestra alteraciones en el estado nutricional, ¿cierto? Este indicador es de gran utilidad de la práctica clínica, pues orienta decisiones inmediatas frente a la recuperación o deterioro del estado nutricional. ¿Cuál creen ustedes que es? Peso para la edad. Bien, importante. Aquí tenemos un bebé que se dejó pesar, que está sacando, que no tiene un problema en la toma, no está llorando, no está haciendo pataleta, es magia, pero tiene pañal. Entonces, es ahí donde uno se da cuenta que lo esperamos tanto en un bebé, de un neonato, de un bebé de 5 años, o un paciente en diálisis, los gramos son magia. ¿Por qué? Porque esto nos puede transformar radicalmente un diagnóstico nutricional y la interpretación de la carga. Entonces, qué importante son revisar sus ciclos. Entonces, pues miren, aquí tenemos un puntual, lo que hablamos ahorita de la campana de Gauss, y tenemos acá pues ya la interpretación puntual por desviaciones estándar. Entonces, hablamos hoy por hoy, ¿sí?, obesidad mayor a +3 desviación estándar, entre +2 y +3 sobrepeso, entre +1 y +2 riesgo de sobrepeso, -1 y +1 adecuado o eutrofia, -1 -2 riesgo de nutrición aguda. Tenemos entonces de nutrición aguda moderada entre -2 y -3 y menor a -3 de nutrición aguda severa. Obviamente ahí ya tendríamos activada la ruta sí o sí cuando ya tenemos estos rangos entre -2 y -3, ¿cierto? Ahí ya es como un trabajo en equipo, ¿cierto? Cuando nosotros
sabemos que tenemos que intervenir, lo tenemos que hacer bien, ¿cierto? Tenemos que intervenir. Bueno, algo importante, la activación de la ruta se hace con peso para talla, no peso para edad, porque muchas veces peso para edad les da desnutrición y creen que se tiene que hacer la activación de ruta de desnutrición. Entonces no, es con peso para la talla que se activa ruta. Y cuando estamos ya en el seguimiento de ese tipo de casos, muchas veces aparece todavía el peso para la edad, ¿cierto? Muy por debajo, pero el peso para la talla ya está solo en riesgo y uno ve un comportamiento ascendente. Tener en cuenta también las tablas de prematurez, como les decía ahorita, porque hace muchos años lo que hacíamos era la edad corregida, ¿cierto? Entonces decíamos la edad postnatal menos las semanas que le faltaron para completar las 40 y teóricamente se utilizaba una gráfica normal, solo que teníamos los puntos un poco más abajo, ¿cierto? Pero miren que no teníamos la sensibilidad y especificidad suficiente. Entonces, pues es ahí donde la ciencia cambia, todo cambia, los estudios poblacionales nos arreglan la vida. Es bueno observar acá. En este caso vemos que esta tabla pues, se utiliza para hombres y para niños. Perdón, y tenemos acá lo que acabamos de ver en las vibraciones estándar reflejado en una gráfica, ¿cierto? Entonces miren ahí la mediana, ¿cierto? El peso para talla cuando está en rango de eutrofia, por encima y por debajo, ahí lo podemos pues observar. También podemos tener, obviamente, no tenemos cómo hacer bioimpedancia a todos los niños, ¿cierto? Pero podemos tener niños que tienen una talla mayor, tienen, digamos, una masa muscular mayor que otros y pues pueden tener siempre, comillas, una tendencia hacia el sobrepeso, pero hay que mirar también que hay cosas de composición corporal que hoy por hoy no podemos medir, pero podría marcar la diferencia. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes hacen una bioimpedancia de un niño indígena, increíblemente tiene más masa muscular que otro niño de otra raza, por ejemplo. Entonces miren qué importante, cuando tienen una contextura delgada, ¿sí? Y en su edad adulta son ectomorfos, o sea, son delgaditos. Entonces miren que son cosas que quizás vayan cambiando en el tiempo y ya después no tengamos gráficas sino otros métodos maravillosos. Entonces esto puede pasar. Este indicador refleja el estado nutricional global del niño o de la niña, pero no distingue entre desnutrición aguda o crónica, por lo que se considera un parámetro de alerta inicial. No nos indica si el problema nutricional es reciente. ¿Qué creen ustedes que pueda ser? Peso para la edad. Por eso es tan importante tener siempre en cuenta el peso para la talla, siempre mencionar el peso para la edad en menores de 5 años, pero tener en cuenta que no es un marcador. Acá podemos observar, miren que mayor jamás una desviación estándar, teóricamente no aplica, nosotros no estamos buscando si nos va a mostrar después sobre obesidad, sino por el contrario, entonces tenemos lo mismo, entre más 1 y menos 1. Menos 1 a menos 2, riesgo de nutrición global, menor a menos 2, nutrición global. Igual cuando hacemos la historia clínica debemos mencionar en el diagnóstico como esas 3 clasificaciones, no quedarnos con una solita. ¿Sí? Muchas veces, si ustedes han visto, les permite con la calculadora automática copiar y pegar, entonces nos puede pues, facilitar un poquito la interpretación y esto puede aplicar. Mirenlo por ejemplo acá, no aplica cuando es superior a más 1, se aplica cuando es inferior. Ahora, este es un indicador que refleja la nutrición a largo plazo. Entonces permite identificar condiciones que suelen originarse por deficiencia sostenida en la alimentación o enfermedades repetidas durante los primeros años de vida. ¿Qué creen ustedes? Entonces miren qué maravilla. El niño tiene zapatos, el niño quizás tiene una estructura, un guardaescobas, una estructura que genere esto, ¿cierto? Y creo que eso pasa no en esta institución, porque acá son muy juiciosos con todo lo de meteorología, pero sí podría pasar en otros entornos, ¿cierto? Entonces el niño viene de pronto pesado y medido de otro lugar, ¿cierto? Con un sesgo y somos nosotros quienes podemos corregir y empezar a interpretar adecuadamente, ¿cierto? Entonces tengámoslo en cuenta. Muchas veces, hace años, pues todavía pasa que se regalaban los tallímetros para pegar, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo lo pegan en la casa, ¿cierto? Cuando la mamá dice mide tanto y demás, entonces, pues tenerlo pues muy... Teóricamente, los niños podrían tener 7 centímetros más que el papá en la adulta y las niñas 5 centímetros más que la mamá, esa es como la regla de oro, ¿cierto?
Entonces ellos se animan mucho. Yo les digo mucho en la consulta cuando llegan, digamos, que tienen una baja estatura, entonces si tú comes bien, si tú te nutres bien, vas a crecer, entonces decirle a la familia que le ponga la medición del papá, el niño y lo que va a llegar, ¿cierto? Eso para ellos es muy importante. Y algo que me gusta mucho pues, utilizar en obesidad con los niños es que ellos se ponen tristes, ellos se deprimen porque les hacen bullying, no se sienten mal por tener tanto peso, entonces decirles que ellos van a crecer, ¿cierto? Y ese crecimiento va a permitir que el peso se quede como estacionario, ¿cierto? Muchas veces aumentan talla y el peso se queda quietito. Entonces yo siempre les explico a ellos que es como plastilina o arcilla, se moldea redondo, se moldea larguito, ¿cierto? Entonces ellos se animan y cambian su conducta. Entonces miren que en estos casos la motivación juega un papel muy importante para que lo tengan en cuenta. Para muchas familias también escuchar la palabra desnutrición es muy compleja, porque ellos saben que si se activa una ruta, detrás de la activación de una ruta hay muchas cosas, ¿cierto? Y no es fácil, para un profesional de la salud no es fácil, pero hay que hacerlo, ¿cierto? Porque pues, es la manera de proteger los niños. Bueno, así que aquí tenemos efectivamente, así que tenemos, por ejemplo, niños que tienen una talla mayor porque genéticamente tienen esta condición, o porque ya, digamos, casi a los 5 años muchos de ellos ya tienen una disciplina deportiva, ya han escogido una disciplina deportiva, entonces muchos de ellos pueden tener un crecimiento un poquito más acelerado. Por ejemplo, el zinc tiene esa capacidad, por decirlo así, como de acelerar la velocidad de crecimiento. Entonces uno ve que esos niños crecen no 1 centímetro, sino 1,5 mensual. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta que pueden coger ventaja y el peso se puede quedar insuficiente. ¿Cierto? Hay otras disciplinas deportivas que necesitan un peso, no digamos bajo, sino un peso menor en el rango de eutrofia con una estatura pues normal. Entonces ahí es donde tenemos también que intervenir, ¿cierto? Nosotros podemos ver, por ejemplo, un niño que a esa edad, por ejemplo, ya está en clases de natación, ¿cierto? Hay un desarrollo también de masita muscular, ¿cierto? Adecuado a todo nivel, tren superior y tren inferior. Entonces mirar también ese peso, cómo se comporta y demás, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a analizar. También lo podemos ver acá. En este caso es una gráfica pues, para una niña. Recuerden hace muchos años, cuando se hablaba de la famosa dieta del recién nacido, ¿cierto? Entonces, ¿qué veíamos? Niños que no ganaban talla de manera suficiente, pero tenían tendencia a sobrepeso o obesidad. Entonces, miren que ahí se refleja que en los momentos del crecimiento, donde no tenían los nutrientes suficientes, y eso marcó la diferencia posteriormente. Entonces, tenía quizás proteína de origen vegetal, más no de alto valor biológico, y no tenía como tener un crecimiento adecuado. Ahora, su interpretación permite detectar oportunamente alteraciones del crecimiento cerebral que podrían estar relacionadas con funciones neurológicas, nutricionales o incluso genéticas, como enfermedad de Werner. La importancia de una buena toma. Ahora, ¿cierto? Nosotros tenemos acceso a la historia clínica diferente, no sé si en crecimiento y desarrollo auxiliar lo tengan, ¿no? Bien, nosotros sí. Yo sé que el tiempo a veces es limitado, pero tener como un análisis de las últimas, por lo menos 2 tomas que se han tenido de ese niño o de esa niña en las historias clínicas previas. O sea, no pensar que las otras personas no lo hicieron de forma correcta, sino tener la certeza de que lo que vamos a mirar, ¿cierto? Y analizar realmente si es adecuado. Entonces, miren que esto ayuda enormemente. Que dijo pediatría, que dijo crecimiento y desarrollo, consultas previas de doctor de nutrición. Esto marca la diferencia. Puede pasar que tengamos un control, pasa mucho en riesgo cuando se activa la ruta, que no tienen aumento de talla, pero sí de peso, que sea estacionaria, pero sí pues, habilidades, ¿sí? Para tener el rendimiento. Eso realmente acabamos de tener. Este indicado sí o sí como un factor de riesgo del neurodesarrollo. Esto pues dice muchísimo. Este valor permite estimar de manera indirecta las reservas de masa muscular y grasa subcutánea del niño o de la niña, reflejando su estado nutricional, específicamente proteico energético. ¿Cuál creen ustedes? Pues existen cintas métricas especiales para esta toma. Nunca utilizar un metro. ¿Por qué? Porque demasiado grueso, la toma no está adecuada. Puede pasar que algunos laboratorios regalen cinta métricas para adultos para toma de perímetro abdominal y
muchas veces es usado, digamos, para tomas en pediatría, no es adecuado. De hecho, en un adulto tampoco debería tener más de 1 centímetro, siempre las cintas métricas son de menor tamaño. ¿Para qué? Para que sea mucho más confiable, ¿cierto? Entonces, este es el utilizado pues para la toma. Por ejemplo, bueno, los que están atrás no ven, por ejemplo, ahí está en 14.3 más o menos, ¿cierto? 14. ¿Qué creen ustedes? ¿Que esa medida está bien, está mal? Cuando de pronto nos alentamos, cuando está en cuánto, cuando es menor a 11,5, ya nos da una alerta, ya tenemos obviamente que tener esto en cuenta. Pasa mucho en estos pacientes que ya están en la ruta, ¿cierto? Que ganan perímetro braquial, pero el pesito está estacionario. Entonces, bueno, está aumentando la reserva de grasas, pero de todas formas tiene que continuar en esa vigilancia estrecha, ¿cierto? Entonces, digamos, en este caso, el niño está. Doc, y otra cosa, si el perímetro braquial está menor a 11,5, es un criterio de manejo hospitalario del niño. Se debe remitir para un si el perímetro braquial es menor a 11,5. Para, si pedimos que vea que mide eso. Ah, sí, pero ya vamos para allá. Ya. Acá obviamente las franjas que nos muestran, ¿cierto? Porque ya franja roja, ya tenemos una alerta. Ahora otro. Se recomienda únicamente en los análisis poblacionales para identificar el riesgo de obesidad y el exceso de peso. ¿Sí? En este caso también, pues, a nivel individual se recomienda el uso del indicador de peso para la talla como indicador trazador para el déficit, pues, como para exceso de peso. El índice de masa corporal. Recordemos que no se utiliza la consulta para menores de 5 años, pero en estudios poblacionales, como les conté al principio, se puede utilizar, ¿cierto? Entonces, esto es bien importante. Bueno, también hay algo importante, nosotros tenemos, pues en Colombia somos una mezcla racial, ¿cierto? Y nosotros podemos tener también niños y niñas, por ejemplo, asiáticos, ¿cierto? Entonces vamos a tener diversidad, ¿cierto? No existen, digamos, tablas en este momento que podamos utilizar sí o sí en Colombia, pues para raza, pero pues tenemos que adaptarlas a las que ya están en la resolución, pero sí podemos. Obviamente, acá tenemos el mayor almacenamiento de estándar de obesidad, entre más 2 y más 3 sobrepeso, mayor riesgo y básicamente aquí lo podemos visualizar. Este es el caso de un niño. Puede pasar lo que les decía, que el niño sigue aumentando talla, el peso se queda estacionario, la gráfica se ve muy estacionaria, pero llega un momento donde ya sube la gran normal. Entonces miren aquí, ¿cierto? Pues, la calidad del dato pues, antropométrico es muy importante, como les decía ahorita, la estandarización por parte del personal, que los equipos estén en buen estado y demás, y también que nosotros reportemos, porque muchas veces podemos tener un daño de un equipo y si no lo reportamos, pues mantenimiento no sabe que lo tiene que cambiar o revisar, ¿cierto? Entonces, digamos que todos estamos comprometidos con eso, ¿cierto? Eso pues nos permite que seamos mucho más responsables. Teóricamente, entonces tenemos una pesadez para menores de 2 años y para mayores de 2 años podemos tener una balanza de pie con piezas móviles muy importante. Siempre dejarlo en el punto cero. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la calibración tenga una mayor durabilidad. Entonces, de repente uno a veces se puede encontrar que llega al consultorio, lo puede pasar a cualquiera, no se puede pasar, y de repente están las piezas móviles pues haciendo peso en 40, 60, entonces se ha pesado, digamos, a otro paciente. Entonces siempre dejémoslo en el punto cero. Entonces es importante. Aquí nos muestran algo maravilloso, ¿cierto? No todas las instituciones lo tienen, otras lo tienen, que son las básculas marca seca. La confiabilidad de seca es increíble, o sea, es milimétrica en gramos, pues, y pequeñas cantidades. De hecho, pues también tiene, como decía también, la impedancia, pues cuando se pueda hacer que sea viable para todos los segmentos de la población, pues eso sería pues maravilloso, ¿cierto? Entonces, miren algo bien importante.
siempre tenemos que tener en cuenta que ese pesador después debe tener una superficie lisa, pues plana, ¿sí? Que nos permita que todo el cuerpo del bebé esté ahí. Y siempre vamos a mirar que cuando empecemos la medición esté en cero, porque a veces pasa que tiene unos granitos de más, o sea, pierde como sensibilidad, y a veces la sensibilidad es por la mesa o el lugar donde se tiene, para que lo tengan presente. Entonces, esos 300 gramos pueden marcar la diferencia, ¿cierto? Entonces, siempre en el punto C. Obviamente, si tenemos una de estas, pues no es digital, pero miren que permite mover las piezas móviles, pues eso también ayuda. Cuando éramos estudiantes, quizás, o a mí, que estamos en la clase de antropometría, uno teóricamente hacía la medición 3 veces y promediaba. Sabemos que el tiempo a veces no nos permite hacer eso, pero sí tener un ojo clínico, o sea, ser mucho más asertivos en la forma de hacer. Quisiera, ¿cierto? Como siempre que otra cosa muy importante, miren, muchas veces hay una superficie que tiene un desnivel y esto puede generar también sesgo, o sea, las básculas también pueden tener este inconveniente cuando son de pie, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Siempre verificar que está en el punto cero. Lo más ligero que pueda estar ese niño o esa niña, o sea, miren, en este caso el niño tiene, digamos, solamente su boquita interior, es siempre quitar pañal, esto es importantísimo, obviamente ya tenemos niños más grandes, pero tener en cuenta que esos gramos, como les decía ahorita, cuentan. No siempre tenemos básculas que tengan plantilla, ni tenemos tallímetros, que tengan las plantillitas en el piso, pero podemos pues vigilar que se tenga una adecuada posición para anotar muy bien los kilos y los gramos, ¿cierto? Esto es importante también, porque muchos profesionales de la salud, no digo acá sino en otros entornos, pueden promediar. Entonces esos 500 gramos pues, los pueden aproximar hacia el límite superior e inferior, y realmente esos 500 gramos son muy valiosos. Aquí tenemos obviamente infantómetros, miren que siempre uno va a estar ajustado. Tenemos acá tenemos unos espesores rígidos de una piecita móvil que permite pues, movilizar la toma. Estos, digamos, son de pie, para mayores de 2 años. Y lo que les mostraba ahorita, tenemos que evitar con estas superficies, estos con las bobas, estas cosas que nos pueden afectar sí o sí la toma adecuada. Obviamente vamos a colocar el infantómetro en una posición correcta y ojalá pues cubrirlo con una telita delgada, un papel suave, ¿cierto? A veces son muchas tomas en el día, entonces a veces es complejo esto. Verificar obviamente que las niñas sobre todo no tengan estos moños, estos adornos, este tipo de cosas que hoy por hoy, ¿cierto? Los peinados, miren, una trencita tan pequeña como esa nos puede generar un margen de error más o menos de 1 centímetro más o menos, 0.7 más o menos. Entonces ahí ya tenemos un sesgo y un inconveniente, ¿cierto? Miren acá, idealmente el niño acostado, ¿cierto? Boca arriba, o sea, la posición pues adecuada. Obviamente este niño se está dejando medir, está contento, está rozagante, tenemos condiciones, como les decía, donde no es fácil, pero ahí lo vamos a mirar qué hace. En este caso, en el caso de los bebecitos, vamos a solicitar a la persona, al acompañante, que se coloque detrás de la plataforma fija del infantómetro y que tome la cabeza del niño con ambas manitos, ¿cierto? Eso nos da más estabilidad, más confiabilidad. Tomar ambas rodillas con la mano izquierda, estirándolos con unos movimientos suaves. Y posteriormente, leer rápidamente, pues si mover al niño, se felicita cada vez que marca esa pieza y registrar. Para que se pueda hacer siempre de esta manera. En niños mayores de 2 años, de la manera correcta, o sea, todo el pie, puede ser que esté libre pues, de objetos, que esté pues, en esa superficie plana. Miremos aquí que más las plantitas, si es posible, pues ubicarlas, sino verificar que esté en buena posición, ¿cierto? Que la posición pues erguida, con los talones juntos, las rodillas rectas. Siempre solicitar al niño que mire hacia el frente y posteriormente sujetar pues, el control. Realmente, a veces esté en posición. Teóricamente también existen cintas de marca seca, no siempre pues se tienen que poner, porque lo que les decía,
usables, como decía, nunca 1 metro. Retirar durante para el perímetro cefálico los gorditos y este tipo de cosas, ¿cierto? Ganchos, monos, todas esas cosas, ¿cierto? Pues simplemente se pasa la cinta métrica alrededor de la cabeza, ¿cierto? Colocándola con firmeza sobre las protuberancias frontales y sobre la prominencia occipital. Tendremos, como les decía, casos de niños que tienen pues, una microcefalia, macrocefalia, hay condiciones especiales, pero en general, que pues, siempre estamos. Muchas veces tenemos cifras métricas que se regalan de laboratorios, pero siempre verificar pues, que sea confiable. Porque, como les decía, algunas tienen centímetros de más que no se justifica utilizar. Lo que el doctor preguntaba, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar el bracito no dominante. ¿Cómo podemos identificar? Pues el cuidador ya se ha dado cuenta con que pues, los alimentos, ¿cierto? En el huevo, cuál manito usa más, entonces ahí pues tenerlo presente, ¿cierto? Vamos a medir la distancia entre acromio y olecna, ¿cierto? Medir siempre como ese punto medio y ahí se hace la toma para tenerlo en cuenta. Verificar que la cinta no esté muy apretada, eso es otra cosa muy importante, ¿cierto? Que puede ser un poco flexible, entonces que no esté tan apretada y que pues, nos dé una medición confiable. Bueno, acá, pues, objeto de alcance espontáneo, como manipular objetos, con la alimentación asistida. Esto lo podemos observar, el cuidado obviamente lo va a observar ya. Entonces, la correcta medición del peso y la talla, el perímetro braquial indicadores garantiza validez y comparabilidad de los datos, permitiendo que las decisiones clínicas y de salud pública se basen en información confiable. Súper importante. Errores en las mediciones pueden conducir obviamente a diagnósticos equivocados, formulaciones inadecuadas y seguimiento ineficiente de los pacientes, comprometiendo la calidad del cuidado. Por ello, la capacitación de nosotros como personal de salud en la aplicación práctica estandarizada de las medidas antropométricas es esencial. Esta actividad no solo fortalece las competencias técnicas del equipo de salud, sino también contribuye al cumplimiento normativo y mejora la calidad de los registros y asegura la atención centrada en la evidencia. La formación continua en este tema reafirma el compromiso institucional con la calidad de la atención y con la vigilancia institucional y la población. Entonces, esto es importante. Ahora miremos dónde está la pública, ¿cierto? Vamos acá para mirar cómo están las estadísticas. Entonces, aquí les quiero como mostrar diferentes gráficas, que son utilizadas para condiciones de salud. Vamos a abrir. Por ejemplo, acá tenemos las tablitas de Penn, son utilizadas en parálisis cerebral. Entonces, si se dan cuenta que no tienen la misma simetría, por decirlo así, que tienen las otras. Estas tienen, por ejemplo, en la calle es mucho más ascendente. ¿Se acuerdan que esos niños con parálisis cerebral son larguitos? ¿Cierto? Es una condición que es compleja. Entonces, digamos, ellos ganan mucha tallita, no tanto peso. Infortunadamente, niños que están con suplementación se quedan estacionados 3 meses. O sea, no debería pasar, pero su condición exige un requerimiento mayor de proteínas, de macro, micronutrientes. Igual, para
mostrar, aquí tenemos cómo hacer cálculo de talla derivada por altura de pierna desde los 4 años de edad. Entonces ustedes toman la medida de rodilla a tobillo y posteriormente está estandarizado, digamos, por razas. Y esto ayuda muchísimo para la interpretación de esas lácteas. Todo este material va a quedar en una carpeta que las chicas nos van a ayudar para que ustedes las tengan ahí. Queda en la carpeta pública, en una carpeta que se llama Salud Pública.